sí, nosotros también después podemos repasarlo. Bueno, las soluciones buffer tienen distintos nombres y los libros a veces las manejan de acuerdo a su terminología de distintas formas. Yo me acostumbro a llamarlas reguladoras o amortiguadoras o buffer, digamos, ¿no? Se me van cualquiera de los nombres. La característica que tienen las soluciones buffer es que amortiguan cambios bruscos de pH. Pero ¿cuándo? Cuando hay pequeños agregados de un ácido fuerte o de una base fuerte. Y el pH varía muy poco. Están formadas por un ácido débil y su base conjugada, o al revés, por una base débil y su ácido conjugado. Y lo importante es que ambos tienen que estar en concentraciones relativamente altas. Por ejemplo, ácido acético, acetato de sodio, o amoníaco, cloruro de amonio. ¿Sí? Ácido débil, la base conjugada acetato, y base débil y el ácido conjugado amonio. Lo que nosotros vamos a ver es cómo se calcula el pH de una solución buffer, cómo sabemos en qué pH amortigua un buffer. Por ejemplo, a ustedes les dicen, che, queremos utilizar un buffer de pH 9. ¿Cómo lo preparan? ¿Qué eligen para preparar un buffer de pH 9? Y después, ¿cómo es el mecanismo de funcionamiento por el cual amortigua? Vamos a ir con eso. Vamos a analizar el cálculo de pH. Cb lo vamos a llamar a la concentración de la base, que es el acetato de sodio o acetato. Digo acetato de sodio porque es lo que ponemos, ¿está bien? Aunque el que funciona es el acetato, no el sodio. Los iones de sodio, esto es una sal que está completamente ionizada en agua. Recuerden cuando vimos al comienzo que las sales de metales alcalinos son todas solubles. Y el ácido débil, que es el ácido acético, es el que me actúa como ácido de este buffer. Entonces es un buffer acético-acetato. Entonces, el acetato de sodio se ioniza por completo, el acetato en agua tiene esta ecuación de hidrólisis, el acético en agua tiene esta ecuación de ionización, y el agua tiene esta autoprotólisis. Ustedes no tienen que hacer todo esto cuando yo les digo, ¿está bien? Lo que yo estoy haciendo es explicando todo el sistema que tengo. Entonces, tenemos un balance de materia que sería la concentración de la base más la concentración del ácido que me dan acético y acetato. Y la concentración de la base es igual a sodio. Y en la electroneutralidad tengo sodio, protones, oxidrilos y acetato. Esto es como para hacer un planteo completo de todo. ¿Tá? Si tenemos que calcular de maneras aproximadas esto, lo que podemos hacer, o sea, podemos plantearlo de manera exacta o de manera aproximada. De manera exacta es no despreciando nada. Entonces yo acá hago, por ejemplo, desde la electroneutralidad saco que acetato es igual a ¿qué? Es igual a sodio más protones menos oxidrilos. Y acético a qué es igual. De acá lo saco, Cb más Ca menos acetato. Entonces, y acetato era igual a todo esto. Entonces, si yo reemplazo acetato por todo esto, ¿qué me queda? Sodio era igual a Cb. Se me cancela Cb con Cb, me queda Ca menos protones más oxidrilos. Si ahora reemplazo acetato y acético en K del ácido, acá me queda protones por acetato, ¿a qué era igual acetato? A Cb más protones menos oxidrilos. Y acético, ¿a qué era igual? Ca menos protones más oxidrilos. ¿Bien? Si reemplazamos acá, igual no los quiero marear, lo voy a dejar acá. Si yo quiero una ecuación completa, de acá me quedaría una ecuación, digamos, de grado 3. Si yo reemplazo oxidrilos por KW sobre protones, hago la distributiva y despejo, me queda una ecuación de grado 3. Si hago alguna aproximación, me va a quedar una ecuación de grado 2. ¿Cuál es la primera aproximación que puedo hacer? Ustedes miren las constantes que yo puse acá, y esta constante de la base vale 10 a la menos 10, y la constante del ácido acético vale 10 a la menos 5. O sea que el buffer formado por acético-acetato, que tengo dos tendencias, una básica y una ácida, veo que la tendencia ácida es del orden de 100.000 veces mayor que la básica. Por lo tanto, voy a concluir que va a ser un pH ácido el que amortigua ese buffer. Mi primera conclusión mirando eso. Entonces, lo que voy a hacer es acá despreciar, como K del ácido es mucho más grande que K de la B, el pH será ácido y se desprecia oxidrilos. Entonces, la ecuación se simplifica bastante, ¿ven? Esta ecuación simplificada, si despejan protones, le da una cuadrática. Pero podemos seguir simplificando el sistema ese. ¿De qué manera? Diciendo que Cb más protones o Ca menos protones, lo que podemos decir es que como el pH no va a ser muy bajo,
sino que va a ser del orden entre 4 y 5, y CA y CB son del orden de 0,1, entonces lo que podemos decir es que la concentración de protones es mucho menor que CB y que CA. Entonces estas también se pueden despreciar. Entonces, ¿qué me queda? K de la base igual a CB por protones sobre CA. Protones dice que estaba acá afuera, ¿bien? Entonces me queda un sistema muy sencillo donde protones es igual a K del ácido por CA sobre CB. ¿Qué es lo que vimos recién en la curva de titulación cuando calculamos el buffer acético acetato? ¿Está bien? Nada más que arranqué de un sistema recontra complejo sin despreciar absolutamente nada y llegué al sistema sencillo. Este es el sistema sencillo que generalmente utilizamos. Lo otro se lo mencioné nada más que, vuelvo a repetir, no se metan en ese berenjenal, ¿sí? Simplemente como para que entiendan cómo llegamos hasta acá. ¿En qué pH amortigua un par de estas especies? ¿Cuál sería lo ideal acá, digamos? Una buena digamos, una buena mirada para esto es la siguiente, que el buffer tiene que tener concentraciones, para amortiguar bien, aproximadamente iguales del ácido y de la base. ¿Bien? Entonces, si estas dos concentraciones son aproximadamente iguales, ¿qué podemos decir? Esta se cancela con esta. Y la otra condición es que además de ser aproximadamente iguales, sean elevadas. Eso cuando las concentraciones son grandes, lo que aumenta es la capacidad amortiguadora. No cambia el pH. Si las concentraciones del ácido valen 0,01 y 0,01 la de la base, o si valen 0,1 y 0,1, ¿qué es lo que cambia eso? Si son iguales se cancelan, o sea que el pH no cambia. Lo que cambia es la capacidad amortiguadora. Porque cuando valen 0,1, por decirlo de alguna manera, se la bancan más contra el agregado de ácido de base, porque no se consumen fácilmente, ¿bien? Entonces, eso es lo que cambia el valor de las concentraciones. Ahora, si estas dos son aproximadamente iguales, y yo las cancelo, ¿qué me queda? Protones igual a K del ácido. ¿Bien? Si aplico menos logaritmo de ambos lados, ¿qué me da? pH igual a pK. Entonces, mi pregunta es, este par ácido base, ¿en qué pH va a amortiguar bien? Me voy a la ecuación de Buffer, digo, si estas dos son iguales, se cancelan, entonces protón igual a K del ácido o pH igual a pK. Entonces, si la K del ácido, esta del ácido acético, vale 1,8 con 10 a la menos 5, hago menos logaritmo de la K del ácido, que es pK, y me da del orden de 4,7, 4,75. Entonces yo digo, mirá, este buffer amortigua bien en el orden de pH 4,75. ¿Y qué más? ¿Puedo decir algo más? Sí, algo más podemos decir. Vamos a hacer la siguiente situación. La situación que vamos a hacer es la siguiente, que la relación de concentraciones entre el ácido y la base, vamos a considerar que el buffer funciona bien cuando hay una simetría entre ellas como máximo de 10 a 1 o de 1 a 10. O sea, que la concentración del ácido es 10 veces mayor que C de la base, o que la concentración de la base es 10 veces mayor que la concentración del ácido. ¿Bien? Entonces, esto vale 1/10 o vale 10, cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando aplicamos acá logaritmo a ambos lados, ¿qué me queda? Logaritmo de protón igual a logaritmo de K del ácido más logaritmo de este cociente. Porque esto es un producto. El producto del logaritmo es la suma. Entonces, cuando hacemos acá esta cuenta, que les queda esto, fíjense que si esto vale 10, el logaritmo vale 1. Y si esto vale 1/10, el logaritmo vale menos 1. Entonces acá es donde sale la formulita que esto amortigua bien en un pH igual a un pK más menos 1. O sea, más 1 si la concentración del ácido es mayor que 10 veces que la de la base, mejor dicho, la de la base más que la del ácido, o menos 1 si es al revés. ¿Bien? Entonces, un buffer acético acetato amortigua bien en un pH del orden de 4,75 más menos 1. O sea, entre 3,75 y 5,75, ese buffer me sirve. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Bien? Entonces a mí me dicen, quiero preparar un buffer de pH 5, digo, este me sirve, está bien, voy con este. Esto es cuando tengo un ácido débil formando esto. Si es una base débil, trabajo con pOH, porque es esto mismo, ¿vale? Pero acá es oxidril igual a K de la base por C de la base sobre C del ácido, ¿está bien? Digamos, en amoníaco y amonio. No es exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona el buffer?
El buffer funciona de la siguiente manera. Supónganse que tienen acético. Si yo le agrego oxidrilos, ¿qué hace el acético? Reacciona con los oxidrilos y parcialmente se transforma en acetato. En cambio, si yo agrego ácido, ¿con quién reacciona? Con los acetatos, y se transforma parcialmente el acetato en acético. Digo parcialmente porque estoy diciendo el agregado de cantidades moderadas de ácido fuerte o base fuerte, ¿está bien? Entonces, esta sería la manera de expresarlo. Yo tengo acético, supóngase 20 milimoles, y le agrego 5 milimoles de base, este disminuye, me quedan 15. Y si tenía 20 milimoles de acetato originales, porque el buffer era 20 milimoles de cada uno, ahora ¿qué va a pasar el acetato? Aumenta a 25. Entonces ya no tengo la situación inicial, que eran 20 milimoles de cada uno. Ahora tengo esta situación final, que son 15 milimoles de uno y 25 milimoles de otro. Pero como estos están metidos acá adentro, en un cociente, cuando yo voy y reemplazo ahí, en lugar de tener 20-20, ahora tengo 15-25 y hago las cuentas, no me da muy distinto el pH, me cambia poco. Ese es el concepto con el cual amortigo el buffer, ¿bien? Y si tengo acetato y le agrego protones, pasa exactamente lo mismo. Parte del acetato se transforma en acético. Entonces los milimoles de acético aumentan, los milimoles de acetato disminuyen. Esto no importa, ya está, lo dejamos acá. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? Sí, Voy sí, a buscar, ¿sí o no? sí, sí. Sí. Profe, ¿y cómo, bueno, no quiero hacer Sí, decime. ¿cómo preparo un buffer en el laboratorio? Por ejemplo, si tengo solo ácido acético, el acetato. Ahí voy. Para un cachitín que estoy buscando, dame un minuto que busco el otro power y estoy con vos. Estoy buscando el power de métodos instrumentales. Ahí está. La cuestión es así. Vos tenés el buffer acético acetato, por ejemplo, se puede formar de 3 maneras distintas. Una manera es mezclando acético y acetato de sodio. La otra manera es que vos tenés ácido acético nada más, pero no tenés acetato de sodio en el laboratorio. Entonces, ¿qué podés hacer? El acetato de sodio lo formás a expensas del ácido acético. Suponete que agarrás, no sé, 100 mililitros de una solución de ácido acético que es 0,1 molar, bien, que es la que tenés en el laboratorio, supongamos, ¿no? Entonces tenés 100 mililitros 0,1 molar, son 10 milimoles. Y agregás hidróxido de sodio. Y tenés hidróxido de sodio que es de concentración 0,1 molar. Entonces vos tenés 10 milimoles. Si yo agrego de hidróxido de sodio, por ejemplo, 50 mililitros, son 50 por 0,1, son 5 milimoles de hidróxido de sodio. Entonces, de los 10 milimoles de acético, 5 van a ser neutralizados por el hidróxido de sodio que agregué. Y esos 5 milimoles de ácido acético que fueron neutralizados por el hidróxido, ¿en qué se transformaron? En acetato. Acetato. Entonces lo que vos hiciste fue armar un buffer con 5 milimoles de acético y 5 milimoles de acetato que te quedó finalmente. Pero acetatos no tenías, los generaste vos a partir de una reacción. ¿Bien? Entonces si vos querés un buffer con mayor cantidad de milimoles, bueno, agarrarás más volumen o soluciones más concentradas, cualquiera de las dos opciones. Y lo mismo si tenés acetato de sodio y no tenés acético. Agarrás el acetato y le agregás clorhídrico. Entonces parte del acetato se transforma en acético. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, vamos con métodos instrumentales. Bueno,
Bueno, los métodos instrumentales, ¿qué características tienen? ¿Por qué se denominan así? Porque ahora lo que se utilizan son instrumentos mucho más sofisticados que los que estábamos usando nosotros en el laboratorio, que lo que hemos usado. ¿Qué materiales usábamos nosotros en el laboratorio? Utilizábamos pipetas de doble aforo, matraces aforados, buretas, bien, digo como materiales buenos, digamos, de calidad. Pero esto es lo que se denomina, digamos, la química analítica clásica, por decirlo de alguna manera. Que eso lo podés conseguir, es bastante accesible, se consigue fácil, no son cosas caras, y se pueden trabajar bien dependiendo del tipo de análisis que se vaya a hacer. En cambio, con los métodos instrumentales de análisis son métodos mucho más sofisticados que disminuyen la sensibilidad de los métodos de detección y que son requeridos dependiendo de lo que uno tenga, digamos, para trabajar en una fábrica o en un laboratorio. Por ejemplo, los análisis, laboratorio de análisis bioquímico y todo, que trabajan a full durante mucho tiempo con montones de cosas, tienen muchos métodos instrumentales, ¿sí? Tienen muy poco de los métodos clásicos. Entonces hay métodos eléctricos, hay métodos ópticos y hay métodos cromatográficos. A lo que más bolilla le voy a dar, no voy a decir malas palabras, es a los métodos ópticos. Bien, como para que lo tengan presente. Voy a hablar un poquito de cada uno, pero lo que más bolilla le voy a dar es a los métodos ópticos. Los métodos eléctricos hay muchísimos, muchísimos. Yo acá les nombro algunos. Potenciometría, electrólisis, coulombimetría, polarografía. La polarografía se ha puesto bastante de moda para detección de trazas de muy bajas concentraciones de algunos elementos. Trabaja con un electrodo de goteo de mercurio, que es donde se produce, digamos, la absorción de la muestra. Y eso cambia el voltaje que tiene la gota de mercurio. Igual no quiero molestar con eso, digamos, simplemente digo, es un método nuevo que está. Coulombimetría y electrólisis son dos métodos bastante viejos, se utilizan particularmente en algún caso particular, y la potenciometría sí se utiliza, por ejemplo, en el pHímetro común, digital que se utiliza, ahí se utiliza, es un método potenciométrico. Por ejemplo, en la potenciometría es el potencial de la celda, digamos, que se determina, depende de la concentración que tiene un analito determinado. En el caso de lo que yo hablaba recién, del pHímetro, ¿qué es lo que cambia, digamos? ¿La concentración de quién? De los cationes hidrógeno. Entonces eso es sensible a la determinación del voltaje que mide esa celda. Y lo traduce como un valor de pH de acuerdo al voltaje que lee, a esa diferencia de potencial. ¿Bien? Siempre tiene un electrodo indicador. ¿Qué es un electrodo indicador? Es un electrodo que tiene adentro el instrumento, que ese electrodo también se llama electrodo de referencia, perdón, un electrodo indicador y un electrodo de referencia. El electrodo indicador es el que es sensible a la sustancia que vamos a determinar. Y hay otro electrodo, que es el electrodo de referencia, que es un electrodo que no cambia de potencial, tiene el potencial constante. Entonces ustedes, para tener una celda, una potenciometría, no sé si se acuerdan que hemos visto, que para tener una celda vos precisás tener dos electrodos, digamos, ¿no? Y estos conectados con un voltímetro. Y estos electrodos puestos, digamos, en celdas distintas, digamos. Esto como para ver más de una pila clásica, ¿no? Entonces, si uno no cambia, entonces el potencial que yo miro que cambio se debe nada más que a mi electrodo indicador, que es el que me está detectando en este caso la concentración de protones. Todo esto puede venir armado en un solo electrodo pequeño. Y hay dos tipos de potenciometría, directa o también la titulación potenciométrica. No sé si acá el desarrollé más o no. Vamos a ver. No lo desarrollé más. Simplemente voy a hacer una mención. Una titulación potenciométrica es una mezcla de un método instrumental con un método clásico, donde vamos haciendo una titulación
pero vos tenés un pHímetro que en lugar de hacer vos todas las cuentas y tener un indicador colorimétrico como el que teníamos en una titulación nosotros, ahí el cambio del pH lo haces por medio de un pHímetro, vas midiendo cómo cambia. Vas agregando y va cambiando, vas leyendo el pH con un pHímetro directamente. Esa es la titulación potenciométrica. Los electrodos indicadores de distintos tipos. Electrodos metálicos, electrodos de membrana, que se utilizan en el pHímetro, electrodos de vidrio con selectividad iónica, de membrana líquida, de estado sólido y precipitado. Y acá yo corté, pero hay montones. La tecnología ha influido de manera muy importante en todas estas cuestiones, en todos los desarrollos, digamos, de las investigaciones, inclusive. El pHímetro tiene un electrodo de membrana, es como un electrodo de vidrio, así que acá en el extremo tiene como una membrana muy sensible que es permeable a la diferencia de concentración de cationes hidrógeno entre el interior del electrodo, que es como un dedo de vidrio, y el exterior de la solución. Digamos, ¿sí? Entonces, cuando el interior es constante, cuando el exterior cambia, hay diferencia de acumulación de concentración de protones de ambos lados de esa membrana de vidrio, que es una membrana semipermeable, y esa diferencia de concentración de protones se traduce en un voltaje. Y ese voltaje se traduce en una lectura digital que te dice, este es el pH. ¿Bien? Ese es el sistema de cómo está armado. Bueno, eso más que nada quiero que sepan eso, ya está. Acá está el electrodo de vidrio, por ejemplo, que hablaba, ¿no? Que esto es como una membrana de vidrio, todo lo que decía recién, pero está mucho más lindo el gráfico. Y esto sería como una titulación potenciométrica donde van agregando, y esto es lo que va cambiando. Y este es el electrodo de referencia, que decía yo, el que no cambia. Entonces todo lo que cambia acá de pH se debe a la diferencia que va leyendo entre el interior y el exterior. Los electrodos de vidrio son sensibles si el pH es muy ácido o el pH es muy alcalino, porque ahí pierde como capacidad de respuesta, porque es muy grande la concentración de protones o muy grande la concentración de aniones oxidrilos y puede incidir en la lectura. Tiene lo que se llama error alcalino o error ácido. Entonces lo aconsejable es entre 2 y 10 trabajar, digamos, ¿no? Eso fundamentalmente para esto. Cuando se hacen las titulaciones potenciométricas, hay distintos métodos como para poder determinar el punto de equivalencia. Porque nosotros en el punto de equivalencia, el punto final, lo determinamos antes con los indicadores. Pero ahora la titulación potenciométrica es de mayor amplio de uso, mayor rango de uso en varias volumetrías, y la detección del punto final se puede hacer manualmente o a veces automáticamente. Vienen adosados a los pHímetros a los potenciómetros que están titulando un grafos, digamos, una herramienta que es como un eje X, un eje Y, que va haciendo y te va variando de acuerdo al potencial y te va haciendo el gráfico solo, digamos. Una maravilla. Y estoy hablando de las que eran viejas, que yo me conocía, ahora, viste, en colores te lo hacen. Y después se pueden ver, digamos, todos los gráficos que nos quedan, dependiendo de, este es el gráfico clásico, ¿sí? Donde va variando el potencial, acá, de acuerdo al volumen que vamos agregando, de base. Esto es el gráfico de la derivada primera, que es se va haciendo el volumen de base versus un cociente entre la variación de potencial que se va leyendo respecto al volumen que agregás. Suponete que agregás, qué sé yo, 8 mililitros y 7 mililitros y 8 mililitros. Y a 7 mililitros te da un potencial que da 0,15. Y a 8 mililitros te da un potencial que da 0,17. Entonces haces el cociente de 0,17 menos 0,16 dividido 8 menos 7. Eso es lo que está puesto acá. El delta E sobre delta B. Y vas graficando eso versus el volumen. Y eso tiene esta forma. Se genera como un encuentro asintótico hacia cuál es el volumen del punto de equivalencia. Y esta es la derivada segunda.
¿Sí? Es como esto, hecho 2 veces esos cocientes, digamos, son derivadas. Igual no los quiero complicar tanto con esto. ¿Está bien? Esto te queda un gráfico para acá arriba y un gráfico para acá abajo. Lo que hace uno después es trazar una línea recta que una los puntos extremos y donde corta el eje es el volumen de punto de equivalencia. No se hagan problema. Vamos con los métodos ópticos de análisis. Esperen un segundito, a ver, que tengo que contestar un mensaje sí o sí. Que vayan a buscar a mis hijos. Bueno, vamos con los métodos ópticos de análisis. La espectrometría, esto se basa en lo que es la interacción de la radiación electromagnética con la materia. La radiación electromagnética tiene todo un larguísimo espectro, digamos, que por ejemplo acá está puesto, ¿sí? Que va desde unas longitudes de onda muy pequeñas a longitudes de onda muy grandes. Ustedes habrán visto ya en fisicoquímica que de acuerdo a cuanto más chica es la longitud de onda, mayor intensidad, mayor frecuencia tiene y mayor energía tiene. Habrán visto H por nu, todas esas cosas, efecto fotoeléctrico. ¿Vieron eso en Sí, fisicoquímica? sí. No. Bien. Sí, profe. Entonces, esta radiación electromagnética de distintas zonas del espectro se puede seleccionar para hacer distintos tipos de estudios. Nosotros no vamos a... Las microondas las usamos para cocinar, ¿bien? La onda de radio para escuchar radio. Y vamos a trabajar con el infrarrojo, con el visible y con el UV. Rayos X se utiliza mucho para difracción en sólidos, para analizar cuáles son las geometrías de los sólidos y si ya hay que haber algunas impurezas y todas esas cosas en los sólidos. Y los rayos gamma los utiliza el increíble Hall. Nada más. Que así le fue, pobre. Bueno, nosotros vamos a trabajar con esto, entre los rayos UV, el visible y el infrarrojo. Vamos a charlar un poquitito de esta zona, digamos, de qué métodos ópticos se utilizan, digamos, para trabajar en esta zona del espectro, digamos. El infrarrojo, ustedes tienen el visible, que va aproximadamente de 400 nanómetros de longitud de onda a 700 nanómetros. Debajo de los 400 nanómetros es la zona UV, que es más o menos entre 200 a 400 nanómetros. Y tenés el UV cercano y el UV lejano. Y por encima de los 700 nanómetros tenés el infrarrojo, que está después del rojo, y el UV, que es el ultravioleta, porque está debajo del violeta. O sea, nosotros tenemos en esa escala del visible, el violeta ahí abajo, y el rojo al fondo en los 700. ¿Bien? Esos más o menos son los colores que hay dentro de ese espectro. Las radiaciones que nosotros podemos, digamos, utilizar, muchas veces hay equipos especiales que trabajan con radiaciones diseñados para trabajar con esas radiaciones. O sea, seleccionan una zona del espectro electromagnético, ¿no? Y lo que hace la materia es absorber radiaciones. No es que la materia absorbe una radiación y no absorbe la otra. Lo que pasa es que intencionalmente nosotros, dentro de todo ese equipamiento instrumental, lo que se hace es enfocar sobre la muestra que es de nuestro interés analizar, determinada zona del espectro electromagnético. Entonces decimos, estamos haciendo incidir la radiación del infrarrojo. ¿Está bien? Estamos haciendo incidir radiación de la zona del visible, de la zona del ultravioleta. Cuando a nosotros nos llega la luz que nos llega, que se denomina luz blanca, aunque es incolora, esa radiación tiene toda esta porquería, tiene todo, no es que tiene rayo gamma o radio, no, tiene todo, la radiación que nos llega, la radiación del espectro electromagnético, ¿sí? Que es un conjunto, pues se llama electromagnético porque es un conjunto de radiación eléctrica y magnética, tiene todas estas variantes, ¿bien? Entonces, depende la zona donde uno esté, lo que tenga y todo, incide más o menos de alguna de estas radiaciones.
Entonces los equipamientos lo que hacen a veces es seleccionar qué zona del espectro querés utilizar. Y ahí adentro del equipamiento tienen sistemas que seleccionan eso. Entonces haces incidir esa parte de radiación sobre tu muestra problema. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Hay distintos tipos de transiciones energéticas. No se vuelvan locos con este gráfico. Porque hay transiciones energéticas que hay dentro de la materia que dependen del tipo de energía que incide sobre la materia. Si incide radiación del infrarrojo, si incide radiación del visible, si incide radiación del UV, si incide en otro tipo de radiaciones, ¿bien? Entonces, cuando nosotros estamos en la zona del infrarrojo, las radiaciones del infrarrojo son de baja energía. Entonces, nosotros tenemos como un modelo de trabajo para cómo son las moléculas. Supónganse la molécula de dióxido de carbono. Nosotros nuestra molécula de dióxido de carbono la conocemos que es así. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Esa molécula de dióxido de carbono tiene estos enlaces, que esos enlaces en nuestro sistema de tratamiento, que no me voy a expandir en términos raros, pero es como si fueran, digamos, hay dos maneras de interpretar los enlaces, que son como un rotor rígido o que son como resortes que responden a un movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir que son como resortes? Es como si fuera algo así, mire, tienen el carbono y acá tienen como un resorte muy lindo que es así, unido al oxígeno. Y acá tienen otro resorte igual, y perfecto, re lindo, digamos, no así como lo estoy haciendo yo, como una porquería, unido a otro oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Todos los resortes, eso, digamos, están, no es una cuestión que están estáticos los oxígenos y el carbono. Están en movimiento, un carbono, se mueve el carbono hacia un oxígeno, el oxígeno se aleja del otro, se mueve para acá, hay movimientos así, que se llaman aleteos, que se llaman tijereteos. O sea, tienen distintos tipos de movimientos. Y esos movimientos se ven afectados o no, o estimulados, cuando yo le hago incidir energía sobre estos enlaces. O sea, le hago un H por nu, donde el nu corresponde a un C sobre lambda, que es la longitud de vibración de este enlace. Ese enlace, cuando vibra, tiene una energía determinada, que es característica del enlace doble carbono-oxígeno. No es característica, digamos, si yo tengo un enlace que es así, supónganse carbono, oxígeno, hidrógeno, porque tengo un grupo alcohol, este enlace es distinto que este. Entonces, ¿va a absorber energía IR en el mismo lugar? No, va a absorber otra clase de energía IR, porque este tiene otro resorte distinto de este. Es como que hay un resorte para cada enlace, por hacer una analogía, ¿bien? O sea, hay una frecuencia de vibración de los enlaces de esos átomos que es distinta para cada caso. Entonces, esa zona del IR, lo que se dice es que trabaja con la zona de transiciones energéticas vibracionales, que no tiene nada que ver con los chamanes ni nada, sino de las vibraciones de esos modelos con los que trabajamos de los movimientos armónicos de esos resortes teóricos, digamos, ¿no? Entonces, cada enlace distinto que tengo absorbe en una zona distinta del espectro IR. Y las transiciones vibracionales son de baja energía. Entonces, un análisis de un espectro IR con esas transiciones vibracionales, lo que me puede permitir a mí es identificar los distintos tipos de enlaces que hay, por ejemplo, entre el carbono con un oxígeno, con un hidrógeno, con otro carbono, con un nitrógeno, y con los distintos entornos. Entonces, lo que se dice es que una de las cosas principales para la que sirve el análisis IR, la espectroscopía IR, es para analizar los distintos tipos de grupos funcionales que hay dentro de un compuesto. Es muy útil en la química orgánica. Entonces me puede permitir decir, che, ¿qué es esto que tengo acá? No sé, uno puede hacer análisis de solubilidad, de distintas cosas, y una de las cosas que puede hacer es un IR. Entonces, a lo mejor, cada espectro IR
Yo por ahí me estoy adelantando y capaz que todo lo que estoy diciendo está más adelante. Bueno, acá no. Acá son las regiones determinadas, cómo se llama cada una, digamos, en la absorción UV, resonancia, digamos. No importa, una información nada más. Acá me adelanté un poco. ¿Ven? La espectroscopía de la vibracional, hay cambios en los momentos dipolares de la molécula, se ve en banda debido a la presencia de niveles rotacionales también, porque los niveles rotacionales, o sea, vos tenés distintos tipos de movimientos en las moléculas, rotacionales, vibracionales y transiciones electrónicas. Los movimientos rotacionales se dan con las microondas. Con esa energía